Sí, la primera sí. La segunda, Ya, también. orden del día. La reflexión. También. Listo. Aquí el cronograma. Vayan a ir diciéndome si no paila, nos perdemos todos. Sí Yo lo hablando veo. solo. Sí. Estará la reflexión. A la próxima me paran, ¿no? Uno hablando ahí como crazy. Miren el cronograma, chicos, aquí está. Y aquí está cómo está la evidencia dentro de la plataforma. Le voy a quitar lo del componente de comunicación porque si no después me regañan. Pero lo dejé así para que sepan que es la mía. Y aquí está el material de apoyo que ahí vamos, escribiendo. Y ahí sí, ahí ven. Sí, señora. Listo. Entonces, alguien que me ayude a leer porque estoy más maluca esa gripa. Dos personas le tocaba el mismo tema, pero yo no sé si a mí me tocó sola o No te y me escucho. toca sustentar como sola, como un debate, Y acá no sale el número de la página. ¿no? Acá no sale, ¿dónde me sale el número? Entonces, no, que no me sale. Acá, ese. Chicos, pónganme atención, Albita. ¿Me estabas hablando? La comunicación asertiva se constituye en la habilidad que tienen los seres humanos para comunicar, transmitir y recibir mensajes, ideas, sentimientos, creencias, posturas u opiniones propios o ajenos de manera honesta, clara, oportuna y respetuosa de un tema o situación en particular que se inscribe en los diferentes contextos a lo largo de la vida. Por lo tanto, el desarrollo de esta evidencia implica un proceso escritural que dará cuenta de su capacidad para comunicarse atendiendo a la estructura gramatical, la semiótica, cohesión y coherencia léxica en la producción de texto. A continuación se describe la secuencia de acciones que se debe tener presente para realizar esta actividad. Primero, retome la situación problemática que eligió para el desarrollo de la evidencia anterior, video de la comunicación como expresión humana. Realice un ejercicio investigativo que le permita profundizar en un estudio de la situación problemática. Para ello, haga uso de algunas de las técnicas de registro de información previamente estudiadas en el componente formativo, interpretando de ella manera podrá organizar la información y tener un panorama más amplio y claro de la situación que se deberá desarrollar en la siguiente orientación. 3. Elabore un informe donde se cuenta de los elementos y procesos propios de la situación problemática que dejará estar en estrecha relación con la profesión que usted desempeñará al finalizar este proceso formativo y el contexto en el que se desenvolverá. Para su elaboración, elija el tipo de contexto que desea escribir, científico, técnico o narrativo, basado en lo descrito en el componente formativo escribiendo. El informe deberá contener lo siguiente: A, encabezado, título del informe, autor, nombre y apellidos completos, nombre del programa y fecha de realización. B, palabras clave, por lo menos 5 palabras clave que utilizará en el contexto del informe. Sigue. ¿O alguien que le ayude a leer? ¿O quiere seguir? Pues como desee. C, introducción, descripción del tipo de texto, el tema abordado y su importancia. D, desarrollo, corresponde al cuerpo del trabajo donde se explica detalladamente el desarrollo de los aspectos enunciados en la introducción. En él se deberá: 1. Exponer la problemática haciendo referencia a los aspectos más relevantes. 2. Presentar argumentos que complementan los aspectos relevantes que señale. Para ello, hacer uso de la información que recolectó en el proceso investigativo previo a la escritura del informe, haciendo uso de las referencias bibliográficas en normas APA, gráficos y demás elementos que considere necesarios. 3. Presentar su postura frente a la problemática. 4. Debe existir cohesión y coherencia míxica. Para ello, haga uso de los conectores.
5. Utilizar adecuadamente los signos de puntuación, interrogación y admiración y la acentuación. Conclusiones. Presente las conclusiones a las que logró luego de haber realizado la investigación y escrito el informe. F. Bibliografía. Presente las referencias bibliográficas utilizadas para la elaboración del informe. Recuerde que lo debe hacer siguiendo la norma APA, la normativa APA, componente formulario, escribiendo. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Producto a entregar. Informe de escritura como forma de comunicación asertiva con la siguiente estructura: encabezado, palabras claves, introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. En formato PDF, extensión de 3 páginas, Arial 11, espacio sencillo, y para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio informe creación del contenido comunicativo GA1 24021-524. Ay, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues esa es nuestra guía de aprendizaje. Ahí ya está. Cuando a ustedes se les diga componente formativo, significa que es material de apoyo. Entonces, por ejemplo, para esta evidencia, ustedes requieren leer el material de apoyo escribiendo, el material de apoyo interpretando, que está en material de apoyo. Entonces, ahí se van a contextualizar frente a lo que tienen que desarrollar. Listo, chicos, me van a decir si ustedes aquí ven y escuchan. En este video aprenderás 7 técnicas que te ayudarán muchísimo si en ocasiones usas un tipo de comunicación agresiva. Bueno, no es un secreto pongan que atención. la comunicación agresiva te impide ser efectivo al comunicarte. Por eso hoy aprenderás cómo mejorar tu estilo de comunicación y tus habilidades asertivas con técnicas de comunicación asertiva. De hecho, según los expertos de Verywell Mind en Nueva York, cuando las personas se comunican de forma agresiva, experimentan altos niveles de estrés y causan estrés a otros. Sus relaciones tienden a ser conflictivas y muchas veces no alcanzan sus metas. Una herramienta poderosa para usar frente a la comunicación agresiva es la asertividad, que conduce a relaciones más sanas, mayor satisfacción con la vida, entre otras mejores. Por eso, en este video aprenderás técnicas que te permitirán ser asertivo en las situaciones y momentos en los que te comunicas con agresividad. Estas técnicas de comunicación asertiva son tus antídotos para no caer en la comunicación agresiva y comunicarte efectivamente, produciendo un impacto positivo en tus resultados y relaciones. Entonces, bueno, eso es como lo que es la comunicación asertiva. Entonces, pongan atención porque es muy importante en este video aprenderás 7 técnicas. Tener en cuenta cada una. Muchas veces decimos, ay, profe, es que no hay comunicación asertiva porque es que yo no la entiendo, porque yo no sé. Bueno, aquí en este video es muy claro ustedes cómo pueden ubicarse frente a lo que es la comunicación asertiva. Entonces vamos a poner muchísima atención porque es vital que a ustedes se les aclare qué es la comunicación asertiva. Positivo en tus, Quedamos acá, ¿verdad? en tus resultados y relaciones. Técnica 1. Usa un lenguaje inclusivo. Si inicias tus comentarios con frases como no estoy de acuerdo, estás equivocado, no me parece, no pero, sí pero, no, es poco probable que la otra persona se sienta escuchada y valorada. Los nos y los peros invalidan lo que se dijo antes. Es mejor que utilices un lenguaje donde demuestras que valoras la opinión de la otra persona y compartes tu punto de vista usando un lenguaje incluyente, como por ejemplo, sí, te entiendo y también, claro, me parece muy valioso y además, comprendo y le agregaría, muy interesante como yo lo veo, gracias por compartir desde mi perspectiva. Supongamos que un compañero de trabajo cree que la razón por la cual las ventas han bajado es porque la campaña de marketing no funciona. Y tú crees que el problema es que los vendedores no están bien capacitados. Después de escucharlo puedes responder algo como por ejemplo, sí, te entiendo, me parece muy valioso lo que dices y además considero que si capacitamos a los vendedores su desempeño mejoraría. Por ejemplo, supongamos que tu pareja piensa que deberían ahorrar más y gastar menos en viajes y tú no estás de acuerdo. Puedes decirle algo como, claro, entiendo tu punto de vista y me parece súper válido que quieras ahorrar para el futuro.
Desde mi perspectiva, yo me inclino más por aprovechar el presente y viajar cuando se tenga la oportunidad. La técnica es iniciar tus comentarios con una expresión que valida y después exponer tu punto de vista en primera persona. Por ejemplo, muy interesante tu punto de vista. La forma en que yo lo veo es: técnica 2. Usa un lenguaje empático y haz preguntas de colaboración y compromiso. Cuando juzgas, los demás se sienten atacados y quieren huir o atacar de vuelta. Como seres humanos, nos abrimos a escuchar a otros cuando nos sentimos comprendidos. Por eso, tu mensaje debe reflejar una intención genuina de ayudar y no de destruir. Usar un lenguaje empático significa demostrar que entiendes lo que la otra persona siente y por qué se siente así. Para eso, lo mejor es que utilices un lenguaje que muestre empatía, compasión y que hagas preguntas que muestren colaboración y le ayuden al otro a comprometerse con una solución. Por ejemplo, en vez de decir: eres muy cobarde, siempre infundiéndole miedo a los niños, puedes decir: entiendo que sientas miedo cuando los niños salen solos al parque porque sé que los amas y quieres siempre que estén bien. ¿Qué podemos hacer para que ellos puedan jugar en el parque con sus amigos de una forma en que te sientas más tranquilo? O por ejemplo, en vez de decir: eres muy agresivo cuando le hablas al equipo, puedes decir: es normal sentir frustración ante las equivocaciones, yo también me he sentido así. ¿Qué te ayudaría a manejar tu frustración cuando el equipo se equivoca para comunicarte de una forma más constructiva? La técnica es: paso 1, usa palabras empáticas como te entiendo, te comprendo, es normal sentirse así. Paso número 2, repite la emoción que la otra persona ha expresado. Paso 3, repite la causa de la emoción. Paso 4, haz preguntas de colaboración o preguntas que generen un compromiso. Por ejemplo, es normal que te sientas triste porque murió tu mascota. ¿Qué podemos hacer para que te sientas mejor? Técnica 3. Regula tus emociones y comunícate con tranquilidad. Las personas que utilizan el estilo de comunicación agresivo suelen tener dificultad regulando sus emociones y comunicándose con calma. No se trata de que no sientas miedo, frustración, rabia o preocupación, porque son emociones humanas naturales. Se trata de aprender a relacionarte con tu mente y con tus emociones para sentirte más tranquilo al comunicar y expresar lo que te molesta de una forma respetuosa. El primer paso es aprender a reconocer tus emociones, aceptarlas y regularlas de tal forma que puedas decidir conscientemente qué hacer con ellas en vez de actuar en piloto automático. Para regular tus emociones, respira lento y profundo. Observa las sensaciones en tu cuerpo y así vas a bajar la adrenalina y el cortisol de tu organismo y a tranquilizarte. El simple hecho de respirar profundo y observar qué estás sintiendo en tu cuerpo te ayudará a actuar de manera más consciente en vez de reaccionar impulsivamente a la defensiva. Y el segundo paso es que te des cuenta qué pensamientos te están haciendo sentir mal y te preguntes si existe una forma más útil de pensar. Por ejemplo, supongamos que sientes ira porque a tu pareja se le olvidó comprar algo que le habías pedido. Y supongamos que lo que estás pensando que te hace sentir ira es que tu pareja no está comprometida y no le importa nada. Date cuenta cómo te hace sentir ese pensamiento. Pregúntate si es útil pensar así, si estás exagerando y si existe una forma más útil de pensar. Posiblemente te des cuenta que ese pensamiento no es útil porque te está haciendo sentir mucha ira, que es una exageración pensar que no está comprometido y que no le importa. Que una manera más útil de pensar es que se le olvidó porque es despistado, no tiene buena memoria o tenía muchas cosas que hacer. Y el tercer paso es conectarte con la compasión y recordar las cualidades de la otra persona y las acciones positivas que ha realizado. Recuerda que el otro también es un ser humano que, al igual que tú, se equivoca, se asusta, trata de proteger lo que le importa, busca ser feliz y tiene sus propias batallas internas y heridas de guerra. El uso frecuente y continuo de prácticas de mindfulness te ayuda a desarrollar tu capacidad de gestionar tus emociones y de conectarte con la amabilidad y la compasión. En la descripción de este video encuentras 2 prácticas de mindfulness que puedes incorporar en tu rutina para desarrollar tu capacidad de gestionar tus emociones. Técnica 4, Matrix, técnica banco de nieve. ¿Recuerdas en la película de Matrix cuando las balas llegaban a Neo y él podía pararlas sin que lo tocaran y hacer que se detuvieran y cayeran al piso? Sí. De eso se trata la técnica Matrix o banco de nieve.
Imagínate que las balas son esas palabras agresivas que vienen de la otra persona. Usar la técnica Matrix es lo contrario a dispararle al otro de vuelta. Es no dejar que sus balas o agresión te toquen. Puedes usar esta técnica si es un desgaste poco productivo, ponerte al mismo nivel de la otra persona y entrar en una pelea. En vez de ponerte a la defensiva y entrar en una discusión con alguien que está siendo agresivo, escucha sin engancharte emocionalmente. Aceptas tu responsabilidad, pides disculpas solo por tus equivocaciones y no aceptas la crítica exagerada, ni la manipulación, ni las generalizaciones, ni tampoco condiciones con las que no estés de acuerdo. Y es muy importante que tu tono de voz, tus gestos y todo tu lenguaje no verbal reflejen calma, firmeza y respeto. Si tu lenguaje no verbal refleja ironía o agresividad, la técnica no funciona. Y lo mismo sucede con todas las demás técnicas. Veamos un ejemplo. Supongamos que tu amigo está molesto porque llegaste tarde a comer con él. Eres un impuntual, siempre llegas tarde. Es verdad que algunas veces he llegado tarde, lo lamento. Me hace sentir frustrado. Puedo ver que te frustras cuando llego tarde. ¿Ves por qué uno se frustra? Sí, veo que estás frustrado. No ha sido un buen amigo últimamente llegando tarde. Podría mejorar mi puntualidad. Técnica 5. Stop. Es importante que distingas en qué momentos no vale la pena seguir discutiendo y lo mejor que puedes hacer es parar la conversación. Hay ocasiones en que dos personas tienen argumentos válidos y por el hecho de que sean diferentes no quiere decir que una persona tenga la razón y que la otra esté equivocada. Y si caes en el juego de intentar demostrar que tú tienes la razón y que el otro está equivocado, se empieza a generar tensión innecesaria. No vale la pena volverse repetitivo y darle vueltas al mismo asunto. Es mejor aceptar que se piensa distinto y que no se tiene por qué pensar igual. En esas situaciones puedes decir algo como: gracias por compartir tu opinión y por escuchar la mía. Me parece que ya nos quedó claro cuál es la perspectiva de cada uno. Parar la conversación también es una técnica válida cuando la comunicación no está siendo asertiva, las personas no están regulando sus emociones y están cayendo en la agresividad. En esos momentos, lo mejor es reconocer lo que está sucediendo, expresarlo e invitar a hacer una pausa para calmarse y retomar la conversación desde una comunicación efectiva. Puedes decir algo como: siento que aunque los dos queremos resolver esta situación y encontrar un acuerdo, no nos estamos comunicando con asertividad. Te propongo que hagamos una pausa para respirar, tranquilizarnos y retomar la conversación comunicándonos asertivamente. Técnica 6. Reconoce lo positivo y haz sugerencias constructivas. Cuando te enfocas únicamente en lo que está mal, en las equivocaciones y en lo que hace falta, es poco probable que las personas quieran escucharte y de hecho es muy probable que se sientan atacadas. Lo importante es que demuestres aprecio por los demás con tu lenguaje verbal y no verbal, incluso al momento de hacer una crítica constructiva. De esta forma las personas están más receptivas. Demuestras aprecio con tu lenguaje no verbal cuando sonríes, asientas con la cabeza, hablas de forma afectuosa o realizas gestos con las manos que indican aprobación. También demuestras aprecio verbalmente cuando elogias, agradeces y felicitas. La técnica para que tu retroalimentación sea constructiva es agradecer o reconocer los logros, acciones o cualidades de la otra persona y continuar con una sugerencia que agregue valor. Veamos unos ejemplos que muestran cómo convertir un comentario no asertivo en uno asertivo usando esta técnica. La comida te quedó muy insípida. Gracias por cocinar, valoro mucho tu generosidad, el tiempo que dedicaste a preparar todo y el cariño que le pones. La ensalada está muy saludable y creo que en una próxima oportunidad, si le pones un poco de aderezo, quedaría con más sabor. La presentación fue muy aburrida. Eres muy valiente al hablar en público, se nota que te preparaste y que sabes del tema. Tal vez en una próxima oportunidad puedes interactuar más con las personas para que sea más dinámica la presentación. Técnica 7. Afrontar críticas con preguntas curiosas y comentarios asertivos. Una técnica que puedes usar si una persona te está criticando es escuchar activamente y responder con preguntas curiosas, sin engancharte emocionalmente, sin ponerte a la defensiva y sin adoptar una postura sumisa. Veamos un ejemplo de crítica destructiva y lo que sería responder agresivamente y responder asertivamente. Crítica destructiva. Eres un inútil, todo el tiempo te estás equivocando, ¿por qué no puedes hacer las cosas bien? Ahora veamos una respuesta asertiva usando preguntas curiosas. Específicamente, ¿qué fue lo que te molestó? ¿Cuáles fueron los errores específicos que cometí?
¿Qué necesitas de mí? ¿Qué te gustaría que hiciera para solucionar esta situación? Además de usar las preguntas curiosas, puedes complementar tu respuesta con comentarios asertivos, en los que reconoces tus equivocaciones y con educación y respeto dices cómo te sientes, con qué estás de acuerdo y con qué no. Veamos cómo, continuando con el mismo ejemplo. Reconozco que me equivoqué en esta situación y lo lamento. Y cuando dices que siempre me equivoco, me siento atacado. No es verdad que siempre me esté equivocando y sí hay cosas que hago bien. ¿Cómo crees que podríamos solucionar esta situación? Y recuerda, si deseas recibir actualizaciones de nuestros videos para mejorar tu comunicación, asegúrate de suscribirte a... Bueno, este es un video chévere porque muchas veces cometemos grandes errores en la comunicación asertiva. Y esta evidencia en específico tenemos que contextualizarnos para poder desarrollarla. ¿Le gustó a alguno? Mire, yo sé que se engorroso un poco lo de la comunicación asertiva, pero a veces no comprendemos la importancia tan mayúscula que tiene la comunicación asertiva. ¿A alguien le gustó el video? Levante la mano. ¿Y si lo comprendieron o fue o no? ¿O muy difícil? ¿A alguien le quedó claro el video? Levanten la mano, chicos. Salvita, ¿quién más? Alejandra, ¿quién más le pareció interesante? Porque a veces uno comete errores. A Evelyn le quedó claro, a Wendy. Muy bien, bueno, ahí vamos. Sé que no es, a veces es como aburrido un poquito, pero es importante. Y dentro del proceso del informe de creación de contenidos, pues tenemos que ver las propiedades del texto, porque si cuando leímos la guía, acuérdense que decía muy claramente, tenemos que empezar a desarrollar las cosas bajo un contexto de coherencia, cohesión, lógica. Pero para eso tenemos que conocer qué es un texto. Y dentro de un texto está la adecuación, que es la propiedad por la que sabemos que un texto es adecuado para el lugar y el momento en que estamos viviendo. Cuando nos hablen de adecuación textual, es esto. Es lo que hace que un texto esté digamos, que nos esté poniendo en el lugar y en el momento en el que estamos. Entonces, estamos ubicados dentro del texto y el tiempo, la narrativa nos lleva a ese instante. La coherencia es la que permite que un texto sea presentado de una manera ordenada y siguiendo una temática y un objetivo concretos. La cohesión es que al leer el texto tiene que estar bien hilado sintácticamente. Una frase te lleva a la otra con una puntuación y haciendo que el texto sea fácil de leer. Y aquí vamos a recordar que el texto en griego significa textus, que es tejer o entrelazar. Entonces la palabra texto es un entretejido, ¿sí? Que tiene que tener una coherencia, un ritmo, una cohesión, una coherencia y una adecuación para que sea lógico leerlo y podamos comprender, ¿sí? Entonces, esa cohesión es vital. La coherencia, la cohesión y la adecuación son como las cerezas del ponqué, digámoslo así, y a veces se nos olvida. ¿Alguien, porfa, que me ayude a leer qué es un texto? Gracias. Carol, Francisco, Andrés, Juliet, Nixon, que me ayude alguien a leer qué es este Con texto, gusto, porfa. profe. A ver, dale. ¿Me escuchan? Sí, señor. Un texto es una unidad comunicativa compleja que es emitida por alguien en un contexto concreto y con un propósito concreto. Un texto está compuesto por oraciones y puede ser tanto oral como escrito. Debe tener un significado completo en sí mismo. Si carece de significado completo, estaremos hablando de un segmento de texto. Ajá. Entonces, muchísimas gracias. Entonces, un texto tiene que ser una unidad comunicativa que tenga coherencia, cohesión y adecuación. Esto nos lleva a entretejer, como lo que es el texto en realidad en griego, entretejer y tener lógica frente a lo que estamos escribiendo. Muchas veces, cuando ustedes me dicen, profe, es que yo quedo en blanco, la verdad para mí es en blanco, yo quedo en blanco. Pero es que quedamos en blanco, recuerden, porque es que quedamos en blanco y no podemos escribir, porque no nos da, por todo lo que nos da cuando vamos a escribir y no, quedamos así en blanco. ¿Ustedes saben por qué es eso? ¿Quién cree saber por qué es?
¿No? Bueno, eso se da por falta de contexto. Y la falta de contexto se da por falta de leer y de contextualizarnos acerca de un tema en específico o de varios temas o múltiples temas. Cuando nosotros tenemos el contexto adecuado, vamos a poder interpretar mejor los textos. Hay unas cualidades del texto. Y esto es volver a retomar de nuevo a tercer año, pero es que nosotros podemos estar en la universidad, tener todos los títulos que queramos y muchas veces escribimos mal, muchas veces hablamos mal, cuando hacen las evidencias lo hacen de una manera incorrecta, a veces abusamos de la IA y la IA es la que termina escribiendo. Una de las cosas que más me llamaba la atención en la primera reunión de padres de familia de mi hija era que decían que los niños se les estaba olvidando multiplicar, pero es que no solamente es a los niños, a nosotros también. Se nos están olvidando las reglas del juego para escribir, las reglas del juego para sumar, para restar. Se nos está olvidando las reglas de hasta de comportamiento, porque la tecnología nos ha venido a invadir de una manera agresiva y nos hemos dejado. Entonces la IA ya piensa por nosotros y nosotros estamos teniendo lagunas contextuales muy grandes, ¿sí? Y que eso como profesionales, pues, ¿tú qué prefieres? ¿Trabajar con la IA que lo sabe todo o contratar una persona que me vale 3, 4 millones de pesos y que no sabe nada? Yo prefiero la IA, ¿sí o no? Entonces, cuando estamos dándonos un choque tecnológico, ¿qué es lo que tenemos que hacer como seres humanos inteligentes que somos? Porque nosotros creamos la IA, por lo tanto somos inteligentes. Y es empezar a ser más inteligentes que la IA. ¿Y cómo lo hacemos? Teniendo información, sabiendo pensar, escribir, moviéndonos, estando actualizados, teniendo información de contexto. Entonces, todo esto hace que tengamos y seamos mejores profesionales en cualquier área, ¿sí? Pero si nosotros no sabemos lo básico, pues es difícil porque nos van a eliminar fácilmente la tecnología. Entonces, tenemos que luchar contra eso. Y una de esas partes básicas es empezar a escribir bien, a hablar bien, a expresarnos bien, a hacer las cosas con excelencia y con profundidad, ¿sabes? Porque la profundidad a veces también es importante dentro de lo que hacemos. A veces se ve la mediocridad en los trabajos, a veces se ve la mediocridad en que hacemos todo como ahí. Y eso hace que tengamos lagunas como profesionales y cuando vamos a enfrentar una carrera seria o vamos a desarrollar un trabajo no lo sabemos hacer y ahí es donde viene el conflicto con uno mismo. Entonces, aprovechemos esto. ¿Cuáles son las propiedades del texto? Pues un texto correctamente escrito no es simplemente una sucesión de palabras, frases, oraciones que concuerdan, sino que tiene propiedades muy concretas que debe cumplir para ser un llamado como tal, tanto a la hora de escribir como de hablar de un texto. Tenemos que tener en cuenta que no se puede ser simplemente un mensaje redactado de cualquier manera, sino que debe tener un objetivo, una finalidad y una intención concreta. O sea, la intencionalidad comunicativa. Además, es muy importante el contexto en el que está escrito y la organización de los elementos. Es decir, no es lo mismo escribir un texto didáctico para enseñar a unos alumnos a usar los pronombres que escribir el capítulo de una novela. La palabra texto se encuentra en el latín textus, que ya les había explicado. Significa tejido o enramado o entramado. Sí, es como entrelazar. Por lo tanto, la palabra en latín nos da muchas pistas de lo que significa correctamente un texto. Ojalá no lo olviden nunca. Y lo podemos describir como un conjunto de palabras entrelazadas que dan un lugar o sentido único. ¿Qué son las características principales de un texto? Puede ser oral y escrito, tener una sucesión de enunciados y oraciones. Recuérdense que hay párrafos dentro de los textos. Los párrafos van dentro de 5 a 10 líneas, separados por punto y por comas dentro del mismo párrafo. Entonces, pilas con hacer textos de más de 10 renglones o sin separación de 5 a 10, ¿sí? Porque si no, cometemos un error visual, un error gramatical, textual, para poder interpretar los textos correctamente. Puede ser de extensión variable y acaba con un punto final. Tiene una estructura textual definida. ¿Alguien que me ayude a leer este ejemplo de texto correcto? Si alguien me colabora a leer este texto, por favor. Sin duda, el momento más vergonzoso de mi vida fue el año pasado. Era un día frío de verano y yo llevaba medias tupidas. Ese día teníamos entradas para ir al teatro. Ahora no recuerdo
qué obra íbamos a ver, pero sé que era un estreno. Lo que sí recuerdo perfectamente es que es lo que sucedió al entrar a la sala. Sabíamos por una larga subíamos por una larga escalera cuando calculé mal mi siguiente paso y me di de bruces contra el suelo. Ese momento las medias se me rompieron por completo y comenzábamos a reír con mis amigas. La gente del teatro me miraba extrañada sin hacer el más mínimo movimiento para ayudarme. Así que como pude, me levanté sin dejar de reír y por fin me escondí de todas las miradas, sentada en mi butaca. Y bueno, ¿a ustedes qué piensan de ese texto? ¿Es adecuado? ¿Está bien? Eh, tiene hilo conector? ¿Es un texto que sí nos lleva como a un sentido? ¿O qué pasa con este texto? Porque si ven que a veces se nos dificulta la lectura, a veces no es fácil leer, pero es ahí donde podemos encontrar si hay problemas en el inicio, en el nudo y en el desenlace. Ya ustedes le ponen la lógica al texto y dicen, ay, venga, sí, a mí me parece que está bien porque al final me lleva al desarrollo completo de una idea, pero aquí me parece que le faltó desarrollar más una. Siempre vamos a tener que llevar un análisis de lo que estamos leyendo. Entonces aquí pues este es como un recuadro que quiero que vean de la importancia de esas propiedades textuales basadas en esas tres grandes cerezas, que es la adecuación, la coherencia y la cohesión. Esto es la adecuación se maneja sobre todo en registros, en los temas tratados, en las normas de cortesía, variedades, normas, intención comunicativa, mientras que la coherencia se maneja más con la relación temática, la no contradicción, la pertinencia y la intención, pero también la situación comunicativa, mientras que la cohesión usa los recursos semánticos y sintácticos que son enredados, ¿m? Pero que esos recursos semánticos son fáciles cuando nosotros sacamos una idea general de lo que es cada una. Entonces, por ejemplo, la de ipsis. La elipsis, la correferencia, las redes léxicas, la progresión y la temática dentro de los recursos semánticos hacen que nosotros empecemos a escribir mejor y a comprender mejor los textos. Por lo tanto, voy a leer mejor y a hablar mejor. Entonces, por ejemplo, yo a ustedes que les he dicho muchas veces, pilas con los conectores. Los conectores lógicos nos enriquecen todo nuestro cerebro, nos ponen activos para poder ahí sí hablar y escribir bien. ¿Por qué? Porque es un recurso que hace que nosotros ampliemos la forma como escribimos a través de esos conectores. ¿Cuáles son los conectores? Pues hay de enumeración, de oposición, de consecuencia, de valoración, de enumeración, de ejemplificación y de adición. ¿Qué pasa si nosotros bajamos de internet los conectores lógicos? Hay varios, entonces ahí les van a salir y ustedes empiezan con un reto de aprenderse esos conectores lógicos. Miren, no hay quien les gane para hacer, primero, buenos en diálogo. Van a ser buenos cuando vayan a hacer exposiciones. Van a ser buenos cuando vayan a ser argumentadores. Entonces, pilas con los conectores lógicos, ¿sí? La primera propiedad del texto es la adecuación. La adecuación del texto es la propiedad por la que sabemos que un texto está adecuado para el lugar y el momento que estamos viviendo, que fue lo que vimos al comienzo. Por ejemplo, sería extraño ponernos a hablar de nuestros planes del futuro a nivel profesional mientras bailamos en la discoteca. A veces lo podríamos hacer, ¿no? Evidentemente sería posible, pero no sería el lugar ni el momento más adecuado para mantener este tipo de conversación. Entonces, esto es como un ejemplo más profundo de cómo usar la adecuación en el texto o en todo, ¿sí? Esas principales características de esa adecuación textual están en el registro, en si es formal o no, en el lenguaje, si estoy usando las variedades dialécticas y el idioma correcto frente a lo que yo estoy hablando o escribiendo, el emisor y el receptor. ¿Quién es cada uno frente a eso que estoy escribiendo? No sería lo mismo, como dice el ejemplo, contarle a un niño de 7 años sobre la teoría de la relatividad que a mis alumnos de la universidad, por ejemplo, ¿sí? Hay unas normas culturales y hay unas normas escritas que ayudan a la correcta comunicación entre las personas. Por ejemplo, no sería un texto coherente si fue destinado a mi profesor y en él escribiera palabrotas groseras o no le pidiera las cosas dentro de esas reglas del por favor, ¿sí?
Entonces, esa adaptación al mensaje tiene que ser objetivo, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero conseguir con ese mensaje? Por ejemplo, no hablaré de la misma manera si quiero venderle a alguien una nevera que si le estoy contando a mi amigo las propiedades de la nevera que me acabo de comprar, ¿sí? La presentación, cómo presento coherentemente el contexto. Para eso es importante que nosotros tengamos claros dentro de un texto qué voy a manejar dentro del texto, o sea, hacer un contexto de qué voy a usar dentro de eso, cómo me voy a argumentar para que esa adecuación dentro del texto sea correcta. Entonces, subrayo, hago márgenes, cómo uso la tipografía, las negritas, todo eso hace que el texto se enriquezca. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo les decía un momento a alguien sobre el brief, hacían muchas cosas textuales y cuando lo hacían visual no ponían negrillas, altas, y dentro de nosotros, dentro de nuestro género digital, ¿sí? Que es, por ejemplo, nuestra carrera, la que estamos haciendo, es importante que ustedes activen la creatividad, es importante que activen la neurona de todo esto porque los lleva a ser mejores como diseñadores, como auxiliares, como todo dentro del área de la integración del contenido digital. Es vital que ustedes tengan claro esto para que en adelante en el futuro tengan claro todos los conceptos de evidencias y de desarrollo digital que ustedes van a hacer. Pero si ustedes se les olvida esto y no lo saben, van a cometer errores hasta de tildes, hasta de conceptos y pueden perder hasta todos estos tiempos que están dedicando ustedes a aprender y no hacerlo bien y perder el tiempo, porque no van a lograr el tema. Entonces, por ejemplo, el género textual debemos adaptarnos a un género de texto que estemos escribiendo. Por ejemplo, no es lo mismo escribir un capítulo de novela que un artículo periodístico. Eso lo diferenciamos. Si a usted un dueño de una empresa le dice, necesito que me hagas el título y el eslogan de mi empresa. Ahí ustedes llegan con cualquier cosa. No, para poder hacer el título y el eslogan, por ejemplo, de una empresa, necesito contextualizarme de la misión, de la visión, del objetivo, de cómo está, hasta de lo geográficamente posible que hay alrededor para lograrlo. Entonces, esta adecuación textual hace que nosotros de manera digital también abramos nuestra mente y digamos, venga, esto es importante porque si no, después la embarro cuando hagamos algo a nivel digital. Entonces, por ejemplo, el tema parece un punto obvio, pero seguro que te has encontrado alguna vez en una conferencia sobre la educación inclusiva en las escuelas y el ponente ha acabado hablando que está intentando dejar de fumar. El texto debe seguir la misma temática sin desviarse. Nosotros a veces cometemos ese error de objetivo textual y es que comenzamos hablando de una cosa, terminamos en otra o tenemos una idea genial al comienzo y terminamos en algo X porque simplemente no nos concentramos y perdemos el hilo conector de lo lógico y que aparentemente es obvio, pero debemos empezar a tener el tema claro desde el comienzo y terminarlo como debe ser. Ahí hablamos del canal. Ustedes se acuerdan que cuando comenzamos las evidencias el año pasado, nosotros hablábamos de la importancia de la comunicación, de cómo era la comunicación y sus propiedades, que hablamos de que unos tenían cultura, de que otros tenían de esas particularidades de la comunicación. ¿Alguno aquí se acuerda cuando tuvimos esa clase? ¿Sí se acuerdan que la tuvimos? Que uno tenía propiedades, uno era el receptor, otro el emisor, uno tenía cultura. ¿Se acuerdan? Otro tenía sistema social. ¿Sí se acuerda alguno? ¿O se les olvidó? ¿Sí? Levanten la mano, ¿quién se acuerda de esa clase? Ah, Albita. Bueno, entonces eso va ligado a esto. Entonces, por ejemplo, el canal, se debe tener en cuenta el canal en el que se reproducirá el texto. Escribiremos de diferentes maneras según el texto, que es para ser leído en silencio o para ser leído delante de un público o para ser estudiado. Entonces, esta es la adecuación. ¿Por qué la enfatizo mucho? Porque creo que es la que menos hemos oído, pero es muy importante, ¿sí? Porque a veces oímos lo que significa la coherencia y la cohesión, pero la adecuación no, y esa es como la base fundamental para ese desarrollo y esa estructura completa de lo que son los textos. Y estos tres, como lo decíamos, la adecuación es una estructura comunicativa donde están implícitos los elementos de la comunicación que vimos el año pasado. La coherencia es la estructura semántica donde las ideas se organizan en una estructura coherente y la estructura sintáctica, que es la cohesión, que son los enunciados del texto que mantienen una relación formal entre sí, que todo coordine. Entonces es muy fácil, ¿sí? Y esta coherencia también es vital porque la coherencia usa de manera ordenada las temáticas y con un objetivo concreto, porque hace que tenga todo
sentido global, unifica la temática y mantiene el orden dentro de los textos. Entonces, como dice ahí, no puedo comenzar hablando de Hansel y Gretel y acabar explicando los 3 cerditos. Además, tampoco comenzando por el punto 3 y luego el 1 y luego el 5. No, nosotros siempre debemos recordar cuando nos dicen de un texto, y esto va mucho para las TIT que ya casi les va a tocar, o no sé si ustedes ya participaron de eso, pero las TIT y los exámenes del IFE siempre es inicio, nudo y desenlace, donde ustedes van a tener esa mente abierta. Y esa coherencia, pues hay relación entre temas, pertinencia, sin contradicciones, hay un tema base, un tema secundario, una organización y una estructura, tanto deductiva como inductiva. Cuando hablamos de una estructura deductiva, hablamos de la idea principal que está escrita al principio y a partir de ahí desarrollo el tema. Y la inductiva es cuando primero se explica todo el concepto que nos llevará a una idea principal que se encuentra al final del texto, que es para mí algo muy importante de contarles. A veces la estructura se nos dificulta y a veces nos preguntan cuál es la idea y no tenemos idea. Pero es importante tener esa estructura y saberla identificar, porque a veces hay deductiva y a veces hay inductiva, una al principio y otra al final. Entonces, esta coherencia nos lleva a definir cómo nosotros podemos, digamos que, desenlazar casi todo el texto y poderle dar lógica a lo que estamos hablando. Entonces, podemos identificar si está adecuado, si tiene coherencia o si tiene cohesión, ¿sí? Entonces, pilas con esto. Coherencia textual. La coherencia es una propiedad del texto que consiste en que haya conexión entre los elementos, una unidad temática, todos los elementos del texto deben tratar sobre el mismo tema. La ordenación lógica de los enunciados que componen el texto. Por lo general, la coherencia textual la vemos mucho cuando hacemos caricatura, por ejemplo, o cuando compramos un periódico y vemos esas caricaturas del tiempo, que dan como cajoncitos, ahí se puede ver mucho la coherencia textual. Listo. Por ejemplo, vamos a ver este texto. Las niñas se pusieron muy contentas al encontrar los huevos de Pascua que estaban escondidos por el jardín. Cuando sonó el timbre del final de la clase, todos gritaron porque estaban deseando que llegaran las vacaciones de Semana Santa. ¿Ustedes creen que este texto es coherente? ¿Tiene adecuación y cohesión? ¿O le falta algo a este texto? ¿A ustedes les parece que está bien o está mal? Levantan el dedito si está bien o mal si está mal. Yo sé que las clases de comunicación a veces son fuertes, son un tema de un poco ladrilludas porque es que son muy fundamentadas en lo que ya hemos visto en tercero de primaria, pero es importante volverlo a ver para abrir la mente, para que integración de contenidos digitales sea un poco más objetiva, más estructural. Si ustedes no le dan el valor agregado a la clase, es muy difícil que ustedes después digan, ay, no, sí, es que eso que vimos, no, acá lo vieron y aquí lo tienen que aprender para que ustedes mejoren. Sí, chicos, entonces, pues aquí le falta para mí un hilo conector. Empezó hablando de los huevos de Pascua y terminó hablando de las vacaciones de Semana Santa, por lo tanto, no tiene coherencia. Vamos a ver una segunda parte de lo que es la comunicación asertiva. En este video aprenderás qué es la comunicación asertiva y para qué sirve, y cuáles son las características de la comunicación asertiva y los tipos de comunicación. Y además te daré ejemplos de comunicación asertiva y te daré consejos para una comunicación asertiva en el trabajo. Es más, según la revista Psychology Today, cuando las personas entienden cómo comunicarse efectivamente con los demás, experimentan interacciones menos estresantes y más armónicas y eficientes en su vida personal y profesional. Y por eso hoy vas a aprender todo lo que debes saber sobre comunicación asertiva. Vas a identificar en qué situaciones tiendes a utilizar una comunicación agresiva, una comunicación pasiva o una comunicación pasivo-agresiva. Y cómo puedes usar una comunicación efectiva para beneficiar tu vida personal y tu vida laboral. Es muy cortica, pero mira lo importante de la comunicación asertiva. A veces comunicarnos es tan difícil, chicos, tan difícil. Entonces, les pido poner atención de nuevo al video. Los de las demás personas. Y cuando indicas claramente lo que esperas e insistes para que se consideren tus derechos.
¿Para qué sirve la comunicación asertiva? Según Simon Rego, director en el Centro Médico Montefiore de Nueva York, aquellos que se comunican de forma asertiva se desempeñan mejor en el trabajo, tienen más tiempo y tienen relaciones más sanas. Si te comunicas asertivamente, aumentará tu capacidad para influir, para ser escuchado y que los demás quieran apoyarte y seguir tus recomendaciones. Según Entrepreneur, la habilidad para comunicarte te ayudará a inspirar más respeto, lograr que la gente confíe en ti y resolver los problemas con mayor eficacia, así como decisiones con rapidez y asertividad. La comunicación asertiva también te ayuda a poner límites sanos en tu vida laboral y personal, a sentir más confianza en ti mismo y a manejar el conflicto de forma constructiva. De acuerdo con la Universidad de Stanford, la capacidad de presentar tus ideas de manera clara, segura y auténtica puede marcar una gran diferencia en el éxito de tu vida laboral y personal. Y según la revista Forbes, ya sea en casa o en el trabajo, la asertividad es la habilidad que nos ayuda a ser respetados por los demás, a comunicarnos de forma más efectiva y a reducir o manejar mejor nuestro estrés diario. Sin embargo, la comunicación asertiva no siempre es fácil. John Gottman, quien ha realizado estudios sobre relaciones durante más de 40 años en la Universidad de Washington, concluyó que lo que más se le dificulta a las personas en una relación es comunicarse asertivamente. Y esto sucede porque utilizamos tipos de comunicación que no son asertivos. Si quieres ser efectiva al comunicarte, primero necesitas identificar en qué momentos estás utilizando un estilo de comunicación que no es asertivo. ¿Cuáles son estos estilos? Comunicación agresiva. Usas el estilo de comunicación agresiva si en momentos de estrés se te dificulta regular tus emociones, reaccionas de manera exagerada y te comunicas desde la frustración. Si cuando las cosas no salen como tú quieres o cuando los demás cometen errores o no cumplen con tus expectativas, criticas sin empatía, culpas, juzgas o infundes miedo. De acuerdo con la revista Psychology Today, la comunicación agresiva implica culpar, amenazar o avergonzar. El problema es que si utilizas un tipo de comunicación agresivo, posiblemente cada vez que tus emociones te dominen, terminarás lastimando a otros y afectando tus relaciones y tus resultados. Las personas a tu alrededor se sentirán atacadas, ofendidas y no valoradas. Los demás te verán como alguien agresivo que no escuche y con quien no se puede hablar. Y en vez de despertar respeto, amor y admiración, estarás despertando miedo, rechazo y resentimiento. Comunicación pasiva. Utilizas una comunicación pasiva si no comunicas lo que piensas, sientes y necesitas por inseguridad o por miedo a entrar en conflicto, a que las otras personas se molesten o a que se dañe tu imagen y te rechacen. Si dices que sí cuando realmente quieres decir que no y terminas haciendo lo que otros dicen, incluso cuando no estás de acuerdo. Según el New York Times, las personas pasivas ponen las necesidades de los demás antes que las propias. Y a la larga, ser incapaz de expresar lo que quieres es una receta para la insatisfacción perpetua, porque tus necesidades siempre terminan en un segundo plano. El problema es que cuando usas el estilo de comunicación pasivo, no solo eres percibido como alguien temeroso, sino también como poco auténtico. También puede pasar que los demás no sigan tus instrucciones y se aprovechen de ti. Y tú terminarás sintiendo resentimiento hacia otros y rabia contigo mismo por no darte tu lugar. Comunicación pasivo-agresiva. Según Princeton University, cuando la comunicación de una persona es pasiva-agresiva, aunque parece pasiva en la superficie, actúa sutilmente enojada. Y trata de controlar a los demás mediante el sarcasmo y la comunicación indirecta o evitando el diálogo. Si adoptas un estilo de comunicación pasivo-agresivo, puede que en una situación que te genere mal humor, te quedes callado, sonrías, aparentes cooperar y niegues que algo te moleste. La mayoría de personas en algunos momentos usan una comunicación pasivo-agresiva y en vez de reconocer sus sentimientos de desacuerdo o frustración y de expresarlos directamente, los niegan o usan el sarcasmo. El problema de usar la comunicación pasivo-agresiva es que daña las relaciones con los demás y termina siendo visto como alguien manipulador, falso, solapado, que anda con una máscara. Características de la comunicación asertiva. El tipo de comunicación más efectiva es la comunicación asertiva, en la que comunicas tus ideas, sentimientos y necesidades de forma directa y honesta y siendo amable con los demás.
No juzgas, culpas o descalificas a los otros. Dices no de forma empática y firme. Haces respetar tus derechos y pides lo que necesitas, respetando las necesidades y derechos de las demás personas. Y los movimientos de tu cuerpo, las expresiones de tu cara y tu tono de voz transmiten seguridad y tranquilidad. Ejemplos de comunicación asertiva. Veamos la diferencia entre mensajes expresados de forma no asertiva y mensajes que usan una comunicación asertiva. Primer ejemplo. Eres un incompetente, siempre cometiendo los mismos errores. No es comunicación asertiva porque juzga y generaliza. Noté que en los últimos 2 viajes no trajiste tus papeles completos y esto nos ocasionó retrasos en el aeropuerto. ¿Lo habías notado? Es comunicación asertiva porque habla de las acciones y su impacto y valida preguntando. Segundo ejemplo. Tú me haces poner de mal humor. No es asertiva porque culpa y se victimiza. Cuando llegas tarde a recoger a los niños, me siento ofuscado y a ellos se les hace tarde para comer. Es asertiva porque se hace responsable por sus emociones, hablando en primera persona, es específica y habla de las acciones y su impacto. Último ejemplo. Te veo con una actitud, deberías estar más comprometido. No es asertiva porque generaliza y juzga. Veo que en el último mes has llegado tarde a las reuniones y a mí me gustaría que llegues puntual. Es asertiva porque es específica y es una solicitud en primera persona. Comunicación asertiva en el trabajo. Según la Universidad Politécnica de Hong Kong, la comunicación efectiva en el lugar de trabajo es un acto de equilibrio. Si somos pasivos, es posible que tengamos problemas para que otros sigan nuestras instrucciones. Si somos agresivos, podemos perder el interés de la gente. Gran parte de los conflictos que las personas enfrentan en el trabajo se originan en la comunicación. Si te comunicas asertivamente en tu trabajo, serás más efectivo en negociar, llegar a acuerdos gana-gana y dar feedback constructivo. La asertividad mejora las relaciones en el lugar de trabajo, disminuye los niveles de estrés y aumenta la motivación. De hecho, según Columbia University, la asertividad juega un papel muy importante en la percepción que se tiene de los líderes y de su liderazgo. Por eso, algunos consejos para una comunicación asertiva en el trabajo son: primero, escucha activamente cuando una persona te hable. Mira a los ojos en vez de mirar la pantalla del computador o del teléfono. Deja que el otro termine de expresar su idea y comprende lo que dice antes de sacar conclusiones o de interrumpir. Segundo, sé directo y empático al comunicarte. Ser concreto es importante tanto para manejar el tiempo como para ser claro y hacerte entender. Asimismo, ser respetuoso y amable es fundamental si quieres que tu mensaje sea bien recibido y escuchado. Tercero, pon límites sanos. Encuentra un equilibrio entre cuándo ayudar y cuándo dejar que las personas se hagan responsables por lo que les corresponde. Lo mejor es ayudar enseñando y empoderando a otros para que aprendan cómo llevar a cabo sus tareas en vez de que tú asumas sus responsabilidades. Cuarto, trabaja en tu inteligencia emocional, porque esto es lo que te va a permitir tomar perspectiva en momentos de miedo, de estrés y frustración, y en vez de juzgar a otros y culparlos, podrás preguntar, encontrar las verdaderas causas de los problemas y resolver los conflictos constructivamente. Quinto, pide retroalimentación a tus compañeros, jefes, colaboradores, a un coach, para conocer qué tan asertivo eres al comunicarte y para comprender en qué ocasiones tu comunicación genera un impacto positivo y en qué momentos produce un efecto negativo. Ahora, para que realmente mejores tus habilidades asertivas y logres una comunicación efectiva, debes aplicar las técnicas correctas. En el siguiente video encontrarás... Bueno, chicos, esto porque se les da y porque es importante reconocer nuestras debilidades en comunicación, y es porque en nuestra área de comunicación, y hablamos de diseño gráfico y hablamos dentro del mundo de integración de contenidos, de desarrollo de medios gráficos, hay un gran problema de comunicación. Hay grandes problemas de comunicación frente a lo laboral, a lo personal, al trabajo colaborativo, al trabajo en equipo. Por lo tanto, nosotros al ser del SENA tenemos que conocer esto y poder ser diferentes, y cuando tengamos nuestra pasantía o cuando tengamos nuestra práctica o cuando nosotros empecemos con nuestro emprendimiento, pues no tengamos este tipo de problemas de comunicación que son graves y que muchos vivimos. Muchos trabajan en call center y tienen todos los problemas del mundo. A veces uno es secretaria o es un trabajo y identifica todos estos problemas de comunicación asertiva. Entonces, al uno conocerlos, pues puede identificar los errores y también ser parte como de esa solución, ¿no? Entonces, pues bueno, chicos, aquí les voy a compartir
un enlace para que ustedes ingresen a hacer como, no es como un jueguito, es como, pues sí, es como un jueguito. A ver quién gana para que juguemos sobre el tema de hoy. Aquí les voy a compartir la pantalla del jueguito para que se vayan uniendo. Aquí creo que se está. No, pantalla completa. Voy a compartirles toda la pantalla. ¿Listo? ¿Quién ingresó? Ingresen al jueguito. Por favor, para jugar, para jugar. Espérenme, es que el profe Tere me está hablando. Listo, alguien se está uniendo hasta ahora para que jueguen. Se los voy a compartir por el WhatsApp también para que se unan. Voy a buscar, espérenme. A ver, ahí ustedes están viendo, pero no importa, conéctense. Ay, es que ese internet está muy malo. No me va a dejar. Listo, conéctense. A ver, ¿quién gana hoy? A ver, ¿quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana puntos positivos? Los, a ver, ¿qué regalo le damos? Los tres primeros que ganen hoy. ¿Qué podemos darles? A ver, Profe, señora. profe, qué pena me puede compartir el link otra vez, es que se me fue el internet Dale, ahorita. tranquila, mira, ahí va, Gracias. tranquila. Ahí va para que ingresen. Tú, Andrés, está escribiendo, a ver. Vamos, 9. Ingresen. Ay, se me fue. A ver, ¿quién está escribiendo? ¿Listo? Listo, chicos, vamos a dar inicio. Ya hay 10. Vamos a empezar. ¿Listo? A ver, yo les voy a decir el... Los primeros 3 que ganen, en la próxima evidencia que tengamos, podemos negociar la evidencia. Pero deben participar todos, si no sería injusto. Tienen que participar, no importa, háganle. Ustedes pueden. Bueno, Soraya, tú puedes, ahí vas subiendo, Alejandra, Francisco, puedes. Les voy a seguir compartiendo el enlace. Vamos. Pues el premio va a ser chévere. Ustedes me toman la foto de que quedaron en los primeros transmisión, pero hasta los exonero de la evidencia. Así que pilas, ustedes pueden. ¿Cómo van? Ustedes pueden, ya casi va a terminar. Faltan 2 minutos. Ustedes pueden. Mira, a ver, Alejandra, vamos, Juliet, Anita, Carol,
vamos. Y nosotros, Andrés, ¿qué pasó, Francisco, Lady, Tanya, Evelyn, y vamos bien. ¿Y qué pasó, Evelyn? Le sigan respondiendo. Vamos, vamos. Ustedes pueden. Vamos. Ustedes pueden. ¿Qué pasó con Albita? Ustedes pueden, chicos. Vamos, vamos. ¿Ya han podido responder todas? Sí, 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 yo creo, ¿cierto? Ya casi, ya casi. Ya casi, ya casi. Son muy fáciles. Listo, ya casi. Falta un minuto. Un minuto y cerramos, Carol. Vamos. Bien. Francisco, ahí va. Toman la foto los que ganen. Vamos, chicos, ustedes pueden. Vamos, vamos, vamos. Ay, qué chévere. ¿Quién gana? ¿Quién gana? A ver, a ver, a ver. Son muy fáciles, son muy fáciles. A ver, a ver, a ver. Vamos, vamos. Soraya. Uy, Soraya pasó Albita. Alejandra. Francisco está que sube. Vamos, vamos. Ustedes pueden. Lady ahí va subiendo. Bien, Lady. Wendy. Andrés. Vamos, vamos. Anímense, Wendy. Soraya, ahí va. Uy, Soraya. ¿Qué pasó, Albita? ¿Qué pasó? No puedes, no puedes. Vamos, vamos. A ver, a ver, a ver. Listo, se va a acabar. Vamos a terminar las preguntas. Chicos, con ánimo, con ánimo. A ver, vamos, vamos, vamos. Rápido, rápido. Vamos, chicos, vamos. Después, listo, listo. Vamos a terminar a las 12. 8:12. A ver, a ver, a ver. Vamos, vamos. Vamos, todavía hay tiempo. Apuren, apuren. Rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Ya casi acabamos, ya casi. Ya casi. ¿Quién va subiendo? ¿Quién va subiendo? Listo, ya casi, ya casi. Y terminamos, chicos. Oh, muy bien. Era muy fácil. Les voy a mandar la foto. Ay, es internet. Es que está muy horrible. Está muy horrible. Esperen a ver, ahí va. Uy, si ven, el internet está fatal. No, el internet, la internet está fatal. Pero ahí va. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Les comparto, vamos a dar por ya casi por terminado. Quiero preguntarles inquietudes. Hasta aquí, dudas e inquietudes, pueden hablar ahora o callar para siempre. Yo sé que a veces no es fácil el tema, pero ahí vamos, nosotros podemos. Además que recuerden que entre mejor tengamos esa capacidad de comunicarnos, pues mejor nos va a ser para la vida. Ya no vamos a pelear porque sí. Y alguien, ojalá no, yo tengo unos conectores lógicos, pero chévere si alguien consigue unos conectores lógicos y nos los comparten por el WhatsApp. Profe, ¿nos puedes hacer el favor de compartir el link de los videos? ¿De los videos? El link de el que está compartiendo ahorita del juego. Es que era un juego en línea.
Entonces no creo que los deje entrar. De nuevo, ahí va. Pero no creo que los deje entrar porque es en línea, entonces estamos ahí a la par. Pero es este. Ahí va. Ahí va para que se unan, pero ya paila. Ya paila, paila. Ya salimos. Listo. Listo. Profe, nos pasa. ¿Quién más está escribiendo? Andrés está escribiendo. ¿Dudas e inquietudes no hay, chicos? ¿No tienen dudas? ¿Les quedó claro la temática? En la guía está el desarrollo de la evidencia. Deben mirar en la grabación. Eso les ayuda mucho a ubicarse en frente a la temática. Recuerden que la guía les pide desarrollar ordenadamente unas preguntas. Es muy fácil la evidencia, entonces yo veré. El de las técnicas de comunicación asertiva. Ah, ok. El de las técnicas de comunicación asertiva. Ok, sí, son buenísimas, la verdad. Eso le sirve a uno para todas las carreras, para todas. Porque yo, por ejemplo, soy una persona muy impulsiva. Sí, y a veces como muy buena. Entonces, paila, eso es malo. Y eso me ha ayudado muchísimo. ¿Qué es la comunicación asertiva y para Muchísimo, qué sirve? muchísimo. ¿Y cuáles son las características de la comunicación? Sí, es muy buena ella, sí. Todos los videos, eso lo ayuda a uno muchísimo. Listo, ahí va. El de la chica, son buenísimos los videos de ella. Le ayuda a uno a mejorar muchas cosas. Y como profesional nos toca mejorar, nos toca ser buenos seres humanos, tampoco tan poner límites como dijo ella, porque a veces uno es como todo. Entonces, no, uno tiene que saber ser sabio en la vida y también en su familia, porque si uno está mal en su hogar, horrible, el trabajar es horrible, si no tienen malos temas con alguien o con su pareja, es terrible. Entonces, eso debemos aprenderlo a manejar y saber controlarlo y poder avanzar en la vida. Entonces, eso ayuda mucho. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes? Otra duda. Ay, gracias, Wendy, por subir. Ojalá más conectores. Yo sé que hay uno de la Universidad de los Andes, que es buenísimo los conectores lógicos. Miren, ustedes se aprenden los conectores lógicos y vuelan al escribir, al todo. Eso les ayuda a todo. Entonces, ¿alguno más tiene dudas, inquietudes? Hablen ahora o callen para siempre. Alejandra está escribiendo. Alejandra Celis. Esperemos a ver si dice algo. Si alguien tiene alguna duda, porfa, mire, por WhatsApp me escriben, profe, mira, yo soy de la ficha tal, mi nombre es tal, tengo esta duda. Y cuando, mejor dicho, yo trato de siempre contestarles lo más rápido posible. Profe, una pregunta, si tenemos alguna duda cuando estemos haciendo la evidencia, pues sí, claro. Ustedes saben que yo siempre estoy ahí. Ustedes me escriben así, profe, yo soy Alejandra Celis de la ficha 24 del ICD. Es que imagínate que no entendí esto, ayúdame a aclarar este tema, pero obvio, te ayudo después de que leas muy bien la guía, leas muy bien el material de apoyo, veas de nuevo la grabación si no entendiste algún concepto o si tú ya investigaste y definitivamente fue muy difícil, entonces ahí sí me escribes, ¿listo? Para que yo de una te colabore. Es muy fácil el desarrollo de esta evidencia, muy fácil. O sea, es muy fácil, la verdad. Es chévere y es fácil. Entonces, yo sé que lo van a lograr. Igual estoy disponible para ayudarles. Ustedes saben que siempre estoy ahí, lo que necesiten y con todo gusto. ¿Listo, chicos? ¿Finish? Voy a dejar de grabar. Ya no hay dudas, inquietudes, ¿cierto? ¿Sí o sí? ¿O les quedó alguna duda? ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Profe, ¿Todo disculpe está el link bien? para la asistencia. No te preocupes, a mi Teams me bota la asistencia, entonces yo sé quién entró, quién salió, quién volvió a entrar, quién volvió a salir, en qué momento, en qué minuto, en qué segundo, qué pregunta y cierto. No te preocupes. Todo está bajo control. Ok. Listo. Entonces, muchas gracias por su participación, los quiero mucho, espero que sigan adelante. El año pasado estaban entrando muchos más, pero pues bueno, no se dejen vencer, no se dejen derrotar por nada, chicos. Yo sé que no es fácil, yo sé que no es fácil, pero ustedes lo pueden lograr. Y tener este título de tecnólogo los va a llevar aún más cerca a ser profesionales algún día. Y si, igual les va a abrir mucho las puertas ese tecnólogo. Lúchenla, lúchenla. Acuérdense que, ¿cómo es que dicen por ahí? El pan se quema en la puerta del horno, ¿no? Entonces, pilas, nunca confíen ni en ustedes mismos. Tienen que seguir
No se dejen por nada, porque esto los va a representar en su vida, les va a ayudar, los va a complementar, les va a dar muchas bendiciones. Bueno, entonces, para adelante, chicos, voy a dejar de grabar. Un abracito.